Bien, vamos a empezar la clase. Bien, vamos a ver qué es lo que es el diseño. Esto basado en lo que es la materia de interacción humana-computadora, ¿no? Porque tenemos el diseño en el aspecto de muchas otras ramas, ¿no? En el caso de interacción humana-computadora vamos a ver lo que se refiere al diseño aquí. Ya anteriormente ya hemos visto las metodologías, en este caso un ejemplo de diseño centrado en el usuario, ¿no? También ya vimos, les dejé una presentación ahí en la plataforma sobre las herramientas que podemos utilizar para hacer sus bocetos, ¿no? O prototipos. Y entonces un concepto importante que nos falta ver es que es el diseño, ¿no? Entonces el diseño, en lo que se refiere a interacción humano-computadora, dice que es lograr objetivos dentro de las restricciones. ¿Por qué lograr los objetivos dentro de las restricciones? Porque muchas veces, en cuanto a una interfaz de algún sistema, de algún software, siempre vamos a tener limitantes, ¿no? Entonces, en nuestro caso, nosotros tenemos que lograr una meta o lograr la satisfacción del cliente bajo esas restricciones o limitaciones que vamos a tener. Sobre todo, muchas veces, el tipo de herramientas que vamos a utilizar, y por lo mismo económicas, ¿no? Porque no vamos a tener a lo mejor licencia para adquirir ciertos sistemas o ciertos software, ¿no? Entonces, por eso se refiere que en este caso el diseño es lograr objetivos dentro de las restricciones. Ahora, dice, ¿cuáles serían esos objetivos? ¿Qué objetivos son los que nosotros nos debemos de plantear? Dice, ¿cuál es el propósito del diseño que pretendemos producir, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que queremos lograr? Sería la forma de obtener nuestros objetivos, ¿no? ¿Para quién? Esto es algo que ya vimos en diseño centrado en el usuario. ¿Por qué lo quieren, no? Entonces, tendríamos que realizar estas preguntas y basado en estas preguntas, entonces vamos a obtener estos objetivos. Basándonos en los objetivos, entonces ya vamos a poder realizar el diseño. Ahora, ¿cuáles serían las restricciones que estábamos comentando? Es qué materiales debemos usar, cuánto puede costar, lo que estábamos mencionando ahorita, ¿no? Que a lo mejor, en este caso, una de las limitantes más grandes que podemos tener en la interfaz del desarrollo de software sería lo económico, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos para desarrollarlo? Ese es otro factor muy importante que se incluye dentro de estas restricciones. Muchas veces tenemos que desarrollar algo en poco tiempo, ¿no? O ya nos están pidiendo y es algo que ya quieren, ¿no? ¿Y qué estándares debemos adoptar, no? Eso es algo también que nos va a resultar como limitante, porque siempre tenemos que buscar o saber o conocer esos estándares, ¿no? Que en ocasiones no conocemos, ¿no? Entonces, estas son algunas preguntas que nos pueden dar como respuesta las restricciones que tenemos que tomar en cuenta para lograr el objetivo del diseño. Entonces, ya vimos cómo poder obtener ese objetivo, cuáles serían esas restricciones, ¿no? Ahora bien, hay aquí un concepto bastante importante que van a ustedes, a lo mejor ya lo han escuchado anteriormente, que es el trade-off. Y el trade-off se refiere a lograr un balance, ¿no? Y esto porque siempre que nosotros vamos a intentar buscar un diseño, va a ser difícil, ¿no? Poder cumplir todos los objetivos bajo estas restricciones, dado que vamos a tener muchas limitantes y a pesar de las limitantes que tengamos, los clientes siempre nos van a pedir que cumplamos con este objetivo, ¿no? Entonces, hay que buscar ese trade-off o ese balance que es al que se refiere, ¿no? Entonces, no vamos a poder siempre cumplir con eso y lo que estamos buscando siempre es balancear, ¿no? A lo mejor podemos no lograr todos los objetivos, pero sí la mayoría de estos basados en esas limitaciones. Ahora, una de las reglas de oro del diseño
o lo que debemos tomar en cuenta siempre a la hora de diseñar una interfaz es comprender los materiales. Lo complicado aquí para nosotros en lo que se refiere a interfaz humano-computadora y específicamente a lo que es el diseño de software es qué materiales, ¿no? O sea, sería bastante fácil si nos estamos refiriendo al diseño, no sé, de una mesa, ¿no? Pues la regla de oro del diseño para esa mesa y que nos están diciendo que la regla es comprender los materiales, pues entonces estaríamos hablando de que si va a ser de madera, ¿no? O qué pintura vamos a utilizar, ¿no? Si va a ser de fierro, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? Lo que tendríamos que comprender, pero en este caso de que estamos hablando de una interfaz, de un sistema, de un software, ¿cuáles serían esos materiales? Entonces, uno de los elementos sería entonces entender lo que es la computadora, sería sus limitaciones que tiene o que va a tener esa computadora, sus capacidades, las herramientas y las plataformas. O sea, esto sería parte del material de interacción humana-computadora cuando nos referimos al diseño, ¿no? Y basado en que la regla de oro del diseño es comprender los materiales. Entonces, dentro de esos materiales tenemos nosotros dos, que es entender lo que es la computadora y otro elemento importante que ya hemos mencionado anteriormente es entender a las personas. Entonces, esos son los dos materiales importantes. En cuanto a entender a la computadora sería conocer sus capacidades, sus herramientas y plataformas, ¿no? Lo que vamos a utilizar, sobre qué computadora se va a instalar el sistema o a qué dispositivos va a llegar, ¿no? Entonces, basado en eso, nosotros tenemos que construir la interfaz o diseñar la interfaz. Y otro elemento u otro material importante son las personas, ¿no? A quienes va dirigido, ¿no? Y eso tenemos que tenemos que hacer un análisis en cuanto a sus aspectos psicológicos, sociales y a los posibles errores humanos que siempre se cometen, ¿no? Entonces, una vez que ya entendimos lo que es el diseño, en el concepto general, lo fuimos llevando a lo que es la materia de aquí. Entendimos o sabemos ahora que la regla de oro es comprender los materiales y cuáles son los materiales aquí en cuanto a una interfaz. Entonces vamos a ver algunos principios de diseño, vamos a ver algunos elementos que nos van a ayudar a poder diseñar de una mejor manera la interfaz, algunos elementos de diseño que nos van a ayudar a que logremos ese objetivo, ¿no? Basado en esas limitaciones que debemos de tener en cuenta. Una de las partes importantes del diseño es la clasificación. Siempre nos hemos topado con una clasificación en cualquier momento, sobre todo en algún menú, ¿no? Tenemos que hacer una clasificación dependiendo lo que estemos o el problema que queremos resolver, ¿no? Entonces, toda categorización o clasificación debe definirse y evaluarse en función de su propósito, la naturaleza de los contenidos que describe y el tipo de necesidad de información de los usuarios. Tense en cuenta cómo siempre va basado en lo que el usuario va a requerir, ¿no? En la información que está disponible para ese usuario o la información que él quiere, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que él necesita, entonces vamos a hacer una clasificación. Y podemos hacer una clasificación en función del contenido, que la función más frecuente es facilitar la recuperación de información. Entendamos siempre que lo que va a querer el cliente o la persona que está utilizando un sistema o un software es cómo obtiene esa información o qué tan fácil es. Entonces, emplear un lenguaje o vocabulario familiar para el usuario y en el que los contenidos agrupados bajo cada categoría resulten predecibles. Esta va a ser la forma más fácil de hacer una categorización o una clasificación. Dependiendo del contenido, de la información que tengamos disponible, la agrupemos simple y sencillamente por el lenguaje y el vocabulario familiar para el usuario. ¿Cómo vamos a saber cuál lenguaje o qué vocabulario es familiar para los usuarios? Se supone que ya antes hicimos ya un estudio en el que, o un análisis del tipo de usuario al que va dirigido nuestro sistema. Entonces, dependiendo del tipo de usuario que va dirigido al sistema, vamos a colocar el lenguaje, ¿no? O el vocabulario. Y vamos a agrupar toda esa información en contenidos que sean
predecible, entre más fácil para el usuario en el momento que vea el nombre, la clasificación del menú que hay, y que él diga, no, si yo le doy clic aquí no sé, en conocimiento científico, pues voy a encontrar todo relacionado a eso. Si yo le doy clic aquí en lo que se refiere a la naturaleza, voy a encontrar todo lo que está relacionado a la naturaleza. Entonces, en cuanto le dé clic él ahí a la naturaleza, pues va a encontrar toda la información relacionada a eso. Entonces, mientras sea más predecible y más fácil y más lógico, la agrupación que estamos haciendo va a ser más fácil para el usuario. Una forma o otra forma de hacer una categorización es utilizando una propiedad formal. Dice que la propiedad formal son objetivas, eso significa que un recurso tiene esa propiedad o no la tiene. Entonces, un ejemplo de cuando hacemos una categorización utilizando la propiedad formal sería cuando, por ejemplo, clasificamos algún producto, en este caso, por ejemplo, computadoras. Si quisiéramos o estuviésemos diseñando una página para ventas de productos y dentro de esas ventas de productos están unas laptops, lo podemos hacer por precio, ¿no? Y esa es una propiedad formal. ¿Por qué? Porque la mayoría de los productos, si no es que todos, tienen un precio, ¿no? O van a tener un costo dependiendo de la página que estemos desarrollando. Entonces podemos clasificarlo por eso. Y eso lo hemos visto ya muchas veces, ¿no? En muchas páginas que entramos en busca de algún producto, nos muestran la clasificación por precio, ¿no? De menor a mayor precio dependiendo de lo que estemos buscando. Y esa es una clasificación por propiedad formal, cuando están haciendo una búsqueda por precio o una clasificación por precio, ¿no? Entonces, dependiendo lo que el costo que estemos buscando, se muestra el resultado. Y eso resulta agradable para el usuario cuando, basado en el precio que colocamos nosotros, se está presentando, ¿no? Y es lo que siempre vamos a buscar, ¿no? Que lo que se ponga en la clasificación se esté presentando, ¿no? Que exista esa famosa interacción, ¿no? La otra es la propiedad descriptiva. Estas son subjetivas y variables, ¿no? Y va a depender la clasificación temáticamente. Los contenidos de una revista, por ejemplo, siempre podría variar, ¿no? Porque a lo mejor para algunos podría ser una clasificación, no sé, a lo mejor de una revista que está hablando sobre cuentos de terror, ¿no? Pero a lo mejor para alguien podría no ser un cuento de terror. Entonces eso sí podría variar un poco, ¿no? Tenemos una clasificación propiedad descriptiva y esa propiedad descriptiva va a ser subjetiva y variable, ¿no? Porque de alguna manera va a depender de cada uno de nosotros, ¿no? Sin embargo, existen ya clasificaciones, en este caso, por ejemplo, de revistas ya definidas, ¿no? Entonces podemos usar esas, ¿no? Pero esta se les presenta porque es otra forma de clasificar, ¿no? Y es dependiendo del producto, es una descripción del producto como tal, porque ya estábamos hablando de lo que contiene, ¿no? O de lo que va a hablar. Otra, en este caso, ya teniendo una clasificación, podemos hablar de una efectividad de una categoría. En estos casos, la efectividad de una categoría, desde el punto de vista de la recuperación de información, viene determinada por su efectividad y exclusividad. Es decir, dependiendo ya la forma en la que ya logramos su clasificación, ahora va a depender la respuesta que tenemos, ¿no? O la recuperación de la información, es decir, lo que se está presentando al usuario, ¿no? Una vez que él ya dio clic en una clasificación que nosotros decidimos, se va a recuperar cierta información, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos ahora si esta información que se recuperó, esta información que se está presentando al usuario, tiene o resulta agradable para él o resulta que es lo que se quería? Entonces, eso se determina por dos conceptos importantes y que en este caso se le conoce como expresividad y exclusividad. Ahorita vamos a ver lo que es cada uno de ellos. En este caso, expresividad dice que se refiere al grado en el que el usuario podrá predecir los contenidos representados o vincular sin error la categoría con su necesidad de información. Es decir, al momento que yo ya veo mi categoría, yo normalmente presentamos un menú con todos a lo mejor estamos hablando de una tienda de estas famosas tiendas
venden demasiados productos, lo que hacen normalmente siempre es clasificar por departamentos, ¿no? Esa es su primer clasificación. Clasifican por departamentos, no sé, damas, caballeros, ¿no? A lo mejor algo más general. Y de ahí empieza a haber una clasificación, damas de ropa, ¿no? Damas, no sé, cosméticos, ¿no? O zapatos, ¿no? Y entonces, basado en lo que se está viendo el contenido o el tema, a eso se refiere expresividad, ¿no? Si yo ya como usuario, al momento de dar la primera clasificación del departamento de caballeros, yo sé que voy a encontrar pura ropa para hombres, entonces quiere decir que su expresividad es alta, ¿no? Y está de alguna manera, yo como usuario ya vinculé que al momento que yo le dé clic en esa clasificación me va a recuperar solamente información para caballeros. Y a eso se refiere a la expresividad, ¿no? Al grado en que el usuario puede predecir el contenido, ¿no? Que tan fácil es que yo lea el tema de la categoría y sé lo que voy a encontrar adentro, sin necesidad de que yo le dé clic y de aquí que cargue la información y yo dé una revisión de lo de que si era la información que yo realmente quería. Entonces, la expresividad se refiere a eso, ¿no? Qué tan predecible es para mí, basado en solamente el nombre del tema, saber lo que la información que se va a recuperar, ¿no? Sin necesidad de que yo esté dando clic y ver y revisar si lo que se cargó es lo que yo quería. Porque si lo que se carga no es el resultado que se quiere, entonces ya empezamos a tener problemas con el usuario, ¿no? Y empieza a ser demasiado complicado para él. Y empieza a aburrirse, ¿no? Y empieza a querer salirse de la página y lo habremos perdido, ¿no? O del sistema, ¿no? Y se habrá perdido, ¿no? Y dirá que no está a gusto con nuestra interfaz. Entonces a eso se refiere expresividad en el contexto de HCI y sobre el tema de la categorización y clasificación. La exclusividad, dice, la exclusividad se refiere a la baja probabilidad de que un usuario pueda dudar entre si lo que busca se puede encontrar en más de una categoría. Esto sucede mucho cuando tenemos igual un menú bastante amplio de clasificación de categorías de departamentos y entonces yo al ver todos mis temas o todos los nombres de las categorías, en el momento que yo veo más de 5 temas o 5 nombres, yo dudo, ¿no? En el momento que veo dos parecidos nombres, pero acá dice caballeros y en el otro dice niños, ¿no? ¿Dónde podré encontrar ropa de adolescentes, ¿no? Por ejemplo? Entonces, ¿le tengo que dar en caballeros o le tengo que dar en niños, ¿no? O dónde podría encontrar de ropa para bebés, ¿no? Si no hay una clasificación de bebés, si no hay un departamento específico para bebés, ¿cómo voy a saber si tengo que entrar en caballeros o en niños? O cómo voy a saber si tengo que buscar zapatos, ¿no? Si no hay un apartado de zapatos, en cuál de los dos voy a entrar, ¿no? Si al de departamento de caballeros o al departamento de niños, ¿no? Entonces, ahí hay duda, ¿no? Y si el usuario empieza a dudar al momento que ve el menú, la clasificación, y hay dudas para él sobre dónde tiene que dar clic, ahí lo podemos perder, ¿no? Ahí se puede el perder el momento de querer ingresar, inclusive dudar para él si vuelve a ingresar otra vez al sistema o a esa plataforma o a ese software. Entonces la exclusividad se refiere a esa baja probabilidad, ¿no? Tenemos que buscar que el usuario dude, ¿no? Si el usuario ve un tema, un concepto, que al momento de darle clic a ese concepto se esté ingresando a la información que él quiere, ¿no? Que es lo que él va a buscar. Entonces, mientras nuestra categorización, en este caso, nuestra expresividad sea alta, ¿no? En el sentido de que logremos que el usuario fácilmente pueda predecir lo que va a encontrar en una categoría y el concepto de exclusividad sea bajo, entonces estamos logrando una clasificación idónea, ¿no? Una clasificación que va a ser de acuerdo a lo que el usuario quiere, ¿no? Entonces, si hablamos de clasificación basado en el diseño, en lo que se refiere a interfaz humano-computadora, tenemos que siempre buscar estos dos conceptos, expresividad y exclusividad. Y la expresividad siempre va a querer ser alta, ¿no? Alta para que el usuario sepa fácilmente lo que va
va a encontrar. Y nuestra exclusividad va a ser baja para que el usuario no dude entre dos o más categorías. Mientras hagamos una clasificación de este tipo que logre estos dos conceptos altos de exclusividad y baja exclusividad, entonces vamos a lograr una clasificación o categorización con alta probabilidad de que el usuario le agrade, ¿no? O de que nuestra interfaz sea de fácil uso para el cliente, ¿no? O para los usuarios que están haciendo uso de ella, ¿no? Entonces, y de ahí se derivan otras tres esquemas principales de clasificación descriptiva, ¿no? Que es lo que ya habíamos visto acá. Las propiedades descriptivas, ¿no? Existen tres diferentes formas de clasificarlas. En este caso es la clasificación orientada a la audiencia, clasificación orientada a la tarea y clasificación temática. Pero estas ya las estaríamos viendo en la siguiente clase. Entonces, si tengan alguna duda hasta aquí. No, profe, no hay duda. Bien, entonces, si no hay duda, lo vamos a dejar aquí y continuamos la siguiente clase, que sería el lunes. Dale, profe, nos vemos el lunes. Buen fin de semana, profe. Buen fin de semana, profe. Que la vaya bien. Igual, cuídense. Nos vemos. Dale, profe. Gracias. Vale.